Shalom, hijo. No. Vamos a volver a el estudio de los principios de la Kabbalah. Un tema muy importante a conocer, como te he hecho saber. Ahora vamos a tocar el subtema, la esencia de la sabiduría de la Torah. La esencia que habla de la sustancia, de lo más importante en la sabiduría de la Torah. O sea, del hecho de conocer lo que dice la Torah. Entonces vamos a tratar los temas fundamentales de la Torah. Dice así: antes de que vaya esclareciendo la historia de la sabiduría de la Torah, la cual ya fue repasada por muchos, como lo que hacemos nosotros mediante estos estudios previos, consideré necesario comenzar con una clarificación concienzuda de la esencia de esta sabiduría, la cual yo creo muy pocos conocen. Y naturalmente es imposible hablar de la historia de algo sin antes conocer tal cosa. Entonces vamos a entrar en este tema, pero debemos conocer de lo que se trata. En este caso, la sabiduría de la Torah. Tenemos que conocer de la Torah, un poco de historia, como ya lo sabemos y lo hemos estado exponiendo en distintas clases aquí. Aunque este conocimiento es más amplio y más profundo que el océano, oye bien, fíjate la figura que usa para referirse a la Torah, es más amplio y más profundo que el océano. Tú conoces muy bien el mar, el océano, y sabes que es muy profundo. De todas maneras, me esforzaré con toda mi fortaleza y conocimiento, los mismos que he adquirido en este campo, para explicar con una explicación genuina e iluminarlo por todos lados, de tal manera que sea suficiente para cada alma, para sacar de ellas las conclusiones correctas, de la manera que verdaderamente son, no dejando margen para error, siendo esto muy común en tales cuestiones. Hablando de Torah, hablando de la Kabbalah, se hace necesario emplear todo nuestro conocimiento y fortaleza y sabiduría para poder explicarla con claridad, pues estamos hablando de conceptos profundos y verdaderos. Mucha gente equivoca, pues no conoce esto con seriedad y profundidad. Entonces mucha gente equivoca esto. He aquí que se hace necesario concentrarse plenamente para entender estos conceptos. ¿En torno a qué gira la sabiduría? Pregunta. ¿En torno a qué gira la sabiduría? Esta pregunta viene a la mente de toda persona sensata. Y para dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta, proporcionaré una definición confiable y perdurable. Pues esta sabiduría es ni más ni menos que una secuencia de raíces, las cuales penden a razón de causa y efecto en reglas fijas y determinadas, entrelazándose en un único y elevado fin que se describe como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Hay una verdad acerca de esto, que son los conceptos conocidos como causa y efecto. Causa y efecto. Esto está conectado con la revelación de su divinidad. ¿Sí? Entonces, todo este mundo funciona causa y efecto. Causa y efecto. Este es un punto que debes comprender acerca de la naturaleza de estas cosas. Causa y efecto. Todo, causa y efecto. Si nosotros tenemos esto es causa, está sostenido por mi brazo el libro, entonces si le provoco algo como es retirar mi mano, automáticamente cae. Hay una causa y por lo tanto hay un efecto. La causa ahora es que mi mano sostiene el libro. El efecto, el libro se queda allí. Pero si yo retiro mi mano, entonces hay un efecto.
en el libro. ¿Comprendemos? Todo así es en la vida. Todo es en la vida así. Causa y efecto. Y tiene que ver con la revelación de su divinidad. Estas causas y efectos en este mundo tiene que ver, es importante para que a mí, a la persona, le sea revelada la divinidad. Por lo tanto, si comprendemos las causas y efectos que se dan en este mundo, voy a tener una revelación de la divinidad. Muy bien. Ahora vámonos al siguiente. Y aquí están las reglas de general y particular acerca de la revelación de la divinidad. Hay dos reglas, una general y una particular. General, es decir, toda la humanidad está obligada en su final, absoluta y conscientemente, a llegar a este desarrollo avanzado de la revelación de la divinidad. Absoluta y conscientemente a llegar a este desarrollo avanzado, pues está escrito en la Torá, Yesaya 11:9. Porque la tierra será llena del conocimiento de Adonai como las aguas cubren el mar. Es decir, toda criatura debe tener revelación de su divinidad. Toda criatura. Este es la meta y el objetivo de la creación de este mundo. Y por esa razón sujetó todo a causa y efecto para que la humanidad comience a tener la revelación de su divinidad. ¿Comprendes? Y también está escrito en Irmiyá 31:33, y no enseñará más el hombre a su prójimo, ni el hombre a su hermano, diciendo, conozcan a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Así dice, toda la tierra será llena de la gloria de Hakadosh Baruj Hu, número 1. Número 2, no habrá necesidad de un maestro para que enseñe a los demás, pues habrá un conocimiento sobre la tierra gracias a la presencia divina, la cual se manifiesta en este acto, causa y efecto. Finalmente, Yesaya 30:20, y no se esconderán más tus maestros, sino que serán tus ojos los que vean a tus maestros. ¿Sí? Entonces toda la gente va a obtener un desarrollo elevado de la divinidad. Entonces todos crecerán al nivel de maestros por el conocimiento. Ahora, todo este conocimiento parte de este fundamento, causa y efecto, para llegar a la revelación de la divinidad. En todo lo que los profetas expresan, que la tierra entera será llena de este conocimiento, parte de este principio. Se hace importante entonces conocer este principio, para que se empiece a tener la revelación de la divinidad. Esto es a nivel general, es decir, toda la humanidad debe llegar al conocimiento. Pero entre tanto llegamos a ese conocimiento general, también hay una norma particular. General, toda la humanidad llegará al conocimiento de la revelación de su divinidad a través de causa y efecto. General, es para todos. Particular, para cada uno de nosotros, particular. Dice que aún antes de la perfección de toda la humanidad, esta regla es implementada en unos cuantos individuos elegidos en cada generación, porque aquellos son los particulares, los dotados en cada generación, con ciertos grados en el asunto de la revelación de su divinidad. Y estos son los profetas y los hombres de Elohim, tal como nuestros jajamín dijeron, no hay generación en la cual no haya alguien como Abraham y Jacob. Ahora puedes notar que la revelación de su divinidad es implementada en cada generación según las palabras de nuestros jajamín, quienes están acreditados para hablar de esto y nos son confiables. Entonces, ¿qué significa? Nosotros también tenemos un objetivo particular. Tenemos un objetivo particular aparte del general. El general ya nos ha dicho, entonces tenemos dos. Uno es el general
y otro es el particular. ¿Qué dice el objetivo general? Que toda la humanidad llegará al final de los tiempos a la revelación de su divinidad. Toda la humanidad. Proyectado de acuerdo a lo que dicen los profetas, aproximadamente en el año 6000 estaremos concluyendo con esta situación, siendo que hoy, con la ayuda del cielo, hemos llegado al 5779. Entonces, en el objetivo general, toda la humanidad llegará al conocimiento y revelación de su divinidad. Pero en el particular, y esto ha ido sucediendo así de generación en generación, pero en el particular empieza que hay individuos dotados del cielo, de arriba, que tienen la característica de provocar, estos individuos tienen la característica de provocar el crecimiento en la humanidad. Es decir, gracias al objetivo particular podremos alcanzar el general. Entonces, los sabios de Israel han sido los dotados del cielo, de arriba, como habíamos dicho previamente en clases sobre la Kabbalah. Hay personas que son dotados de arriba, tienen el permiso del cielo. Y ellos son los que traen a la generación, a su propia generación, el conocimiento necesario. Y en cada generación hay hombres que tienen esta responsabilidad. Tal como Abraham y Jacob, dice el texto, que siempre hemos tenido esos sabios entre nosotros. Gente que se apropia del permiso de arriba, ¿sí? Gente que tiene el talento para comunicar estas verdades a los demás, con el único propósito de alcanzar la revelación de la divinidad al resto de la humanidad. Se hace necesario de individuos para que se pueda llevar a la humanidad al crecimiento. Se hace necesario personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos los hombres de Israel, que para nosotros son un ejemplo de vida para alcanzar estos proyectos. ¿Entendemos? Esto es lo que dice para nosotros el consejo de la Torah. El consejo de la Torah menciona que cada uno de estos hombres es un ejemplo para nuestras vidas. También, asimismo, debemos tener responsabilidad propia para ser parte de estos individuos en la generación que podemos traer la suficiente revelación de la divinidad necesaria para que esta generación salga adelante. No olvidemos que cada uno como individuo tiene un potencial, que nosotros, que tú, tienes un potencial que está esperando la humanidad para que se pueda cumplir con el plan divino. Nos vemos en la próxima. Shalom.